Ser podcast. Episodio 109. El pensamiento erótico de Sara Torres. Muy buenas a todos, ¿qué tal, Nerea? Pues un poco harta de que nos utilicen como coartada para cualquier Para todo, atropello a los absolutamente para derechos todo. humanos. Es increíble, lo hacen con Palestina y ahora también con Venezuela. Pues sí, porque otra vez estamos asistiendo en los últimos días a los intentos de manipulación que señalan que entre los objetivos de la democratización de Venezuela está luchar contra la opresión que sufre el colectivo LGTBI. Desgraciadamente, esta historia ya nos la han contado en numerosas ocasiones y tampoco nos olvidamos de que el tirano que quiere imponer su ley en Venezuela ha atacado de raíz los derechos y libertades de nuestro colectivo, comenzando, por cierto, por la comunidad trans. Con la que tiene una obsesión peligrosísima hasta el punto de lanzar insistentemente propaganda engañosa, culpando a las personas trans de tiroteos masivos, cosa que es falsa. Lo normal. El podcast de Antonio Nuño y Nerea Pérez de las Heras. Un podcast normal. La suya es una voz inconfundible, tanto en el sentido material como en el teórico, al menos para las lesbianas, que desde hace ya unos años, cuando escuchamos las palabras seducción o deseo, proyectamos de inmediato su figura, la figura de la escritora Sara Torres. Es autora de varios poemarios y de las novelas Lo que hay y La seducción, y ahora publica su primer ensayo, El pensamiento erótico, en Reservoir Books. El pensamiento erótico es una respuesta imaginativa al histórico ensayo El pensamiento heterosexual de Monique Wittig. ¿Qué tal, Sara? Muy bien, encantada de hablar con vosotras, la verdad. Un Oye, regalo. ¿por qué te interesa tanto teorizar sobre el deseo? ¿Cuándo se convirtió en una de tus principales inquietudes intelectuales? Pues al final, más que una inquietud intelectual, era una inquietud vital, ¿no? Al final, cuando deseamos distinto, nuestro deseo marca muchísimo cómo entendemos la vida y el mundo. Uh-huh. Entonces, esa niña que sentía un deseo que no era normal, necesitaba saber más sobre el deseo para entender qué era la vida y qué podía ser su propia vida también. Sara, te hemos oído decir en una entrevista algo que nos ha gustado mucho, y es que el deseo es algo que sirve para muchísimas cosas, pero se usa para muy pocas. ¿Puedes profundizar un poco en esto? Sobre todo tiene sentido político. Uh-huh. De hecho, en el momento del capitalismo en el que estamos, Uh-huh. donde lo que se extrae como recurso principalmente es el deseo, la capacidad de desear en su punto de emergencia y luego el sistema le da forma, más que nunca el deseo es esencialmente político. Uh-huh. Recuperar esa potencia de deseo y tener cierta capacidad de emancipación con respecto a los canales productivos del deseo asignados es un modo de insurgencia completamente urgente. Hablábamos antes de que la lectura de tus libros no es precisamente fácil. Sin embargo, tus novelas Lo que hay y La seducción han sido un éxito. Tus presentaciones y charlas se llenan. Pero eso, no son textos sencillos. ¿A qué crees que se debe? ¿Crees que había un poco de este tipo de historias sobre lesbianas? La verdad es que, por supuesto, había un déficit de productos culturales que trabajasen y representasen lo lesbiano, no como producto de consumo rápido, sino en su intimidad, ¿no? Mm. Y seguimos estando en un déficit infinito. Pero también creo que a menudo se subestima el deseo de las lectoras, ¿no? Hay esta idea de que deseamos lo fácil, deseamos lo rápido, no tenemos capacidad de atención. Yo creo que el hecho de que estos libros hayan funcionado y de que en esos encuentros donde hay conversaciones intensas, pues vaya la gente, quiere decir que tenemos un deseo de profundización, de complejidad y de contradicción, no un deseo de producto fácil e inmediato. Y son chicas muy jóvenes muchas veces. O sea, tus presentaciones son transgeneracionales y multitudinarias. Depende, ya veremos si con este libro no nos quedamos todas en casa. Que no, ya verás que no. Aunque vienes de la academia, te doctoraste en la Queen Mary University de Londres con la tesis El texto lesbiano, fantasía, fetiche y devenires queer. Este es tu primer ensayo. ¿Por qué has tardado tanto en mostrarnos tu parte más teórica? Que sí escuchamos en tus entrevistas, en tus charlas, en tus intervenciones, sí te escuchamos más como teórica, pero en la escritura es la primera vez. Porque hay veces que en lo teórico falta vida, ¿no? Y falta poética.
falta también irregularidad, falta ambivalencia. Y a mí me costaba mucho contar lo erótico o contar el deseo sin predicar un acercamiento supuestamente mejor o supuestamente más válido. Yo no creo que tenga una teoría más válida sobre el deseo. Creo que intento compartir las herramientas que yo tengo para pensar lo que nos determina y también prácticas de placer y liberación de lo que nos determina. ¿Cómo se gesta este texto? ¿Viene de la práctica académica? ¿Cuál es el impulso que genera la investigación, esta investigación? Pues mi marco teórico, el que trabajé desde que tuve un poco de autonomía de investigación en el grado y luego el máster y el doctorado, era siempre qué teorías sobre la literatura, el deseo y la vida nos habían dejado las lesbianas, ¿no?, en tensión con el pensamiento heterosexual. Yo utilizaba Monique Wittig siempre como punto de partida teórica. Entonces, al final, yo he ido como juntando textos que han escrito otras antes y quería ponerlos todos juntos para que las siguientes que tengan que hacer un trabajo en la universidad o que tengan que llegar hasta el final de una conversación en Navidad con sus padres tuviesen argumentos consistentes para sentirse más a gusto en contar lo que ya han vivido, su verdad, porque la verdad no la da el texto, la verdad la da la vida, pero frente al pensamiento heterosexual nos faltan argumentos para contar nuestra intimidad. Jo, menuda conversación de Navidad soñada en la que esté Monique Wittig y Audre Lorde, la verdad. Nos ha gustado mucho también cómo has trabajado en el pensamiento erótico el género, porque hay ensayo académico, hay ficción narrativa, hay un poco de autobiografía y una voz personal. ¿Cómo has llegado a esta fusión de géneros? ¿Es algo que estaba en el principio, lo has ido trabajando con el tiempo? ¿Te ha apetecido? Pues empecé a escribirlo utilizando esa voz académica que yo había aprendido en la universidad y no quise dar eso a las lectoras. Fue como, le dije a Karma, a mi editora, es que yo no quiero dar esto, quiero dar algo más dulce, quiero dar algo más sexy también. Entonces fui atrás y empecé a escribir permitiéndome los desvíos y permitiéndome una búsqueda del lenguaje, no una búsqueda de género, sino el lenguaje con todo su historial de esfuerzos, con todo lo que yo había aprendido, ¿qué puedo hacer? Y para eso también hace falta mucha oralidad, no solamente la escritura como cosa más seria o como cosa más canónica, sino esa oralidad, todo lo que se descubre en la conversación, ¿no? Lo que se descubre en ese lenguaje que a veces consideramos menor porque es el que surge del cuerpo en reacción a un estímulo vital. Empiezas el libro con las imágenes de documentales de naturaleza, esas imágenes de los osos polares que están también descritas, que prácticamente las estamos viendo contigo. Son imágenes entremezcladas con ficciones televisivas, básicamente son las imágenes con las que nos hemos educado todos. En ellas hay jerarquía, violencia, binarismo y sobre todo heterosexualidad. ¿Por qué decides usar lo animal o lo animal no humano, como dicen en la academia, para entrar en el tema? Yo quería buscar ejemplos para que entendiésemos cómo esta forma de pensar, que es el pensamiento heterosexual, se implanta en nuestra lógica inconsciente a través de esfuerzos que son muy poco explícitos. Porque en los 90, cuando estábamos en el sofá tiradas con nuestros padres de pequeñas viendo documentales, nunca nadie hubiese imaginado que estábamos aprendiendo la heterosexualidad. Pero, sin embargo, cuando ahora volvemos a esos documentales de los 90 y escuchamos la voz en off, os invito a que lo hagáis, es la cosa más ideológica que podemos imaginar. Es una prescripción de la interpretación de la vida. No solamente porque se elige qué grabar y qué editar dentro del documental. Los animales pasan muchísimas horas rumiando, tirados, acurrucados, lamiendo a la de al lado, ¿no? Todo eso no era significativo. Se buscaba unos hitos narrativos para poder contar que el destino de los cuerpos es una lucha y un encuentro entre macho y hembra como cosas opuestas que van a generar la vida y el sentido de la vida. Pues yo intenté ir atrás y verlo, escandalizarme y compartirlo. Y es muy divertido de leer. Dices que estas imágenes se han registrado a base de buscarlas, que el apareamiento de las leonas dura unos segundos, pero que es lo que nos presentan insistentemente en los documentales. Tú desplazas el foco a aquello que queda fuera de la mirada hegemónica y pones unos ejemplos que me gustan un montón. El de los bonobos, el de las relaciones eróticas también en el reino animal, que es muy lindo. Cuéntanos algunos para la gente que aún no haya leído el libro.
Bueno, al final yo creo que es que ni siquiera necesitamos como imágenes espectaculares para entender lo que es la vida. De hecho, el pensamiento erótico propone entender la vida fuera de esas imágenes espectaculares, ¿no? Como entender el sentido de la vida en esos encuentros de cuerpos que están interactuando todo el tiempo entre sí, consigo mismos y con el mundo, sin que eso nos dé una imagen que pueda ser una imagen que genera una impresión, ¿no? Uh-huh. La imagen de la cópula heterosexual constantemente se ha reproducido en todos los documentales como si fuese un elemento que no puede estar ausente de una representación de lo vital. Cuando habrá muchos animales que nunca se vean en una situación así, animales que se vean 3 segundos de su existencia completa, uh-huh, y habrá muchos encuentros eróticos y sexuales vitales que nunca entrarán en la representación. Entonces es un análisis de cómo estas imágenes que nos han obligado a ver, porque parecía inescapable mirarlas, pues han determinado también y han reducido muchísimo nuestro ser cuerpo en el mundo. Pero son siglos de esa imposición cultural. ¿Es posible de salir de una estructura que nos han inculcado con tanta insistencia desde tan pequeñas dudas? Pues es una práctica, ¿no? El pensamiento erótico no es una ideología alternativa al pensamiento heterosexual, sino que es una práctica del olvido de lo aprendido. Y olvidar lo que hemos aprendido como si fuese una piedra madre fundamental es dificilísimo. Pero yo creo que se olvida a través de experiencias placenteras de cosas alternativas, ¿no? Cuando practicamos otro tipo de relaciones y esas nos dan placer, nos dan pasión, nos dan dulzura, la memoria empieza a generar narrativas distintas. Y sobre todo cuando luego encontramos libros, películas, conversaciones donde poder cotejar esas experiencias de la intimidad y que nos digan, ah, sí, esto existe, yo también lo he vivido. Necesitamos muchos yo también lo he vivido para incluso legitimar nuestra propia experiencia. El libro, incluso en su título, que hay un guiño, es una respuesta en parte al ensayo canónico de Monique Wittig, El pensamiento heterosexual. Nuestra Monique Wittig, recordemos, dice que la heterosexualidad no es un orden natural, ni siquiera una orientación sexual, sino un régimen político obligatorio del que las lesbianas somos, felizmente, desertoras. ¿Recuerdas tu primer contacto con el pensamiento de Wittig y qué te atrajo de ella o te sigue atrayendo? No recuerdo exactamente el primer contacto, si te digo la verdad, pero creo que lo que sentí, porque yo había escrito ya un poemario que se llamaba La otra genealogía a los 19 años y no lo había leído todavía. Y ese poemario hablaba como de una isla donde había un grupo de mujeres que habían vivido al margen de la ciudad. Claro, esa ciudad era como la ciudad heterosexual y juntas habían constituido pues una interpretación del mundo distinta, ¿no? Al margen de esa. Y cuando leí a Wittig pensé, es que hay muchas que hemos estado buscando cómo decir lo mismo desde lugares distintos de la historia, pero ella lo ha hecho increíble, ¿no? Sí, hablábamos antes de las guerrilleras también, de ese texto tan fantasioso. Está ahí también una ciudad de Amazonas perdida. Claro, entonces es interesante cómo ninguna de nosotras somos tan originales, ¿no? Los cuerpos van buscando alternativas a la estructura base y esta estructura base ha sido la estructura heterosexual, pero tenemos que poner en conjunto los esfuerzos alternativos para generar imaginarios consistentes. No que aparezcan nuestros escritos siempre aislados, no siempre se estudia a una lesbiana aislada de la otra. Yo quería poner un montón de saberes juntos para entender que tenemos una genealogía interrumpida por la norma, pero profundamente consistente para dar sentido al placer, a la vida y al dolor también. Oye, ¿y hay una voluntad de acercar la figura de Wittig a las generaciones más jóvenes? Porque igual aquello de las lesbianas no son mujeres, te asustan a esas lectoras que son muy jóvenes, ¿no? Yo creo que las lectoras jóvenes lo entienden totalmente, que las lesbianas no son mujeres. Y de hecho, claro, después de esto ya ha llegado lo queer, ¿no? También era una forma de reivindicar que la lesbiana es queer. Es decir, que la identidad lesbiana que nos proponía Wittig es una identidad absolutamente tránsfuga y queer, que está en un devenir que es ilimitado. La lesbiana no es una identidad
concreta, con unos límites claros, sino que también queeriza la realidad, con su deseo, con su amor y con su imaginación, ¿no? Y yo creo que las lesbianas jóvenes saben profundamente que hay algo profundamente raro y creativo en ser lesbiana. Eso esperamos. Están presentes también Teresa de Laurentiis, Audre Lorde, Gloria Anzaldúa. Había un afán por compartir lo aprendido en la academia una vez digerido. Sí, es que yo tardé muchísimo en encontrar estas referencias, sobre todo porque cuando yo empecé a buscar por internet escritoras lesbianas, internet no era el internet que tenemos hoy. Claro. Es que ha habido muchas personas queer metiendo mucho contenido para que ahora sea accesible. Entonces yo quería facilitar el acceso a un poco las grandes madres, ¿no?, del pensamiento lesbiano, para que luego trabajasen ya sobre esa base las siguientes, ¿no? Que no tengan que hacer todo el esfuerzo que hice yo de archivo para llegar a esto, sino que tuviesen buenas bibliografías, que ya hay muchos libros que las dan, ¿no? Pero quería dar pues una aportación mía a esas bibliografías. Uno de los pilares del pensamiento de Wittig era la capacidad del lenguaje para construir realidades. ¿Te preocupa la deriva de la perversión del lenguaje en redes, que por ejemplo se llame libertad al neoliberalismo? Hombre, eso no me preocupa, me horroriza, ¿no? Ya no es ni siquiera una preocupación. Está habiendo, obviamente, un pulso sobre el sentido de las palabras y es un pulso fácil, es un pulso totalitario. No hay espacio para que personas cuenten otras versiones de la realidad, porque el formato Reels además limita nuestras posibilidades de hacer contrafuerza a esos discursos totalitarios. Entonces yo creo de verdad que las disidencias necesitamos espacios tranquilos, dulces y extendidos en el tiempo para poder enseñar esos otros sentidos antiguos y legítimos de la palabra libertad, de la palabra vida, de la palabra vida. Es que casi nada con eso, ¿no? Tenemos que poder hablar de lo que es vivir fuera de un mundo que limita la vida a una lógica productiva y patriarcal. Sara, dices que cuando la sociedad heteronormada, y estamos de acuerdo, es inclusiva, significa que las disidencias estamos presentes casi como nos dejan, ¿no? Como nota de color, como excepción, y nos gusta mucho cómo ejemplificas esto con el lema muy discutido, Love is Love. Sí, completamente. Y de nuevo, yo creo que aquí no es una cuestión de responsabilizar a personas concretas o agentes concretos que deseamos estar incluidas en el mundo, desde luego, sino ser conscientes colectivamente de forma política que las lógicas del capital van a intentar normalizar nuestra diferencia, ¿no? Tenemos que poder reivindicar la diferencia como un lugar de productividades distintas que salen de este mercado. No queremos ser incluidas como un tipo de consumidor en la taxonomía de consumidores, sino que tenemos que entrar en conciencia de la necesidad también de separarnos de la lógica del consumo para poder seguir siendo lo que algún día nos identificó, ¿no? Ya has comentado que prácticamente la única salida es la imaginación. ¿Y cómo podemos ejercer esa imaginación cuando nuestro deseo está tan mediado? ¿Cómo propones empezar a usar la fantasía? Es dificilísimo. El libro es un esfuerzo por contar qué prácticas son posibles para distanciarnos de la canalización de la imaginación en la norma, ¿no? Y es complicado especialmente por lo que comentabais, que el sistema capitalista actual lo que hace es coger la imaginación y el deseo en su potencia inicial y rápidamente captarlo en un deseo que pensamos que es nuestro, pero viene dado de fuera. Entonces, todas estas prácticas eróticas que intenta investigar el libro son prácticas que lo que buscan es coger la potencia deseante y la potencia vital y resguardarla como recurso propio y colectivo, que no tiene que servir al capital ni servir a la productividad, sino servir a los intereses de la vida por sí misma, sin que sirva para nada. No hace falta que sirva para un proyecto, sino que simplemente vivir es la cosa más necesaria, verdadera y digna que hay. No hace falta esfuerzos extra. Y eso es una gran propuesta desde lo queer, eso es una realidad. En uno de los capítulos del libro, que es de los más complejos, recuperas el diálogo platónico Fedro para pensar una especie de teoría del deseo y de las amantes.
¿Tú crees que cualquier acercamiento a la teoría que versa sobre lo queer lo disidente, ¿no? Necesariamente tiene que mirar a esas fuentes clásicas que han vertebrado el pensamiento occidental? ¿Siempre tenemos que partir de esa línea para fantasear o podemos hacerlo desde el vacío? Para nada. Lo increíble de la norma es que la encontramos en cualquier sitio. Es decir, la estructura de la norma... Hasta nos la podemos inventar, claro. Sí, pero es cierto que la estructura de la norma está en el sándwich que compraste hace 2 horas y está en un texto clásico. Entonces, su lógica interna, para entenderla, solo hace falta tener una actitud de observación crítica con respecto a lo que tienes alrededor, ¿no? Pero sí que es cierto que lo que encontré en Fedro, que no me esperaba, porque yo llevaba sin leer a Platón muchísimo, lo recuperé por el ensayo de Anne Carson, Eros Dulce Amargo, donde ella ahí hace una lectura de Fedro, para mí muy interesante, porque destaca la crítica social al cuerpo enamorado y cómo Sócrates desarticula esa crítica al cuerpo enamorado. Y a mí en ese momento me interpeló porque estaba muy enamorada y pensé, ¿me da vergüenza estar tan enamorada? ¿Temo representar lo enamorada que estoy? ¿Por qué me da tanta dentera a veces ver representaciones de las amantes? Porque hay una capitalización del cuerpo enamorado también muy fuerte, ¿no? Entonces, a través de Fedro, intenté como recuperar esa defensa del cuerpo enamorado, donde el cuerpo enamorado lo que tiene es un estado de intensificación y de exaltación de la sensibilidad que es muy útil socialmente, porque el cuerpo enamorado ve ciertas cosas que no vemos cuando no estamos enamorados. No es que el cuerpo enamorado se hipoteque o venda camisetas, es que el cuerpo enamorado sirve para tener en cuenta que la vida puede ser dulce, y entonces tiene la responsabilidad política de reivindicar esa dulzura en los lugares donde está siendo arrebatada. Entonces me interesa como sujeto político de este ensayo. Quizás el sujeto, ¿no?, que mueve la narración sí que es la amante, es un cuerpo enamorado. Sí, el sujeto enamorado, claro. En el libro ocupa un lugar primordial el espacio físico de la Enunciación, Lesbos. Como otras hicieron antes, escribes desde ahí. ¿Qué querías conseguir situándote físicamente en ese espacio sáfico de escritura? También dialogas mucho con los fragmentos poéticos de Safo. ¿Qué te ha dado esa figura fantasmagórica del deseo lésbico? Yo llevaba mucho tiempo como niña lesbiana queriendo ir a Lesbos porque, bueno, pues sabía que era un lugar de peregrinaje, ¿no? Se había convertido como en un espacio de imaginación posible, porque la poesía de Safo está muy atravesada pues por el paisaje, por el viento, por las encinas, por lugares físicos, por la costa. Y sabía que en la costa de Eresos, sobre todo en torno a los 70, pues un montón de mujeres que venían de contextos como patriarcales conservadores, de vez en cuando pasaban como unas semanas viviendo una vida distinta, ¿no? Pero al mismo tiempo, Lesbos es un lugar de gran conflicto político. Entonces, durante muchos años, pues no fui a Lesbos. Y justo en la escritura de este ensayo, pensé, ahora que estoy tan enamorada, ¿qué pasa si yo voy con mi amante a Lesbos y intento entender qué hay de ese espacio natural que penetró de esa forma la poesía de Safo? Y también quería entender qué quedaba de esas mujeres que se habían ido desplazando allá a generar como comunidades alternativas. Y quedan pues protectoras de animales, un festival de música, quedan muchas cosas. Y ha sido muy bello estar allí. Sigues muy enamorada, estabas muy enamorada en Lesbos y sigues muy enamorada. Pues sí. No queremos que termine esta entrevista sin que nos hables un poco de Pulsión de Dulzura, que es una pieza performativa que haces con esta afortunada enamorada que se llama Carmen Rojas. Cuéntanos un poco qué es Pulsión de Dulzura. Pues Pulsión de Dulzura es una escritura que surge a la vez que el ensayo. De hecho, hay partes del texto de Pulsión de Dulzura que están en el ensayo así desperdigadas. Y Pulsión de Dulzura lo que quiere también indagar es este deseo de estar recogidas en esa dulzura que encontramos cuando hay un enamoramiento compartido, ¿no? Que, como tú bien sabes, una vez que tienes acceso a esa dulzura es muy difícil vivir, salir de la cama, salir de casa, ¿no? Sí. Porque dices, pero si esto es la vida que todas merecemos, ¿por qué tengo que salir de este Antonio edredón? Es un gran conocedor de esa dulzura también, que lleva 28 años. Casi 30 años. Casi 30 años. Maravilla. Enamorado. Pues claro, entonces la pregunta de Pulsión
de dulzura también era cómo hacer de esta cosa tan hermosa que yo tengo en mi pequeño refugio, cómo hacer algo colectivo, cómo llevarlo a la conversación colectiva, no dejarlo en casa. Y por eso recuperar también ese potencial político del cuerpo enamorado. Y yo creo que precisamente la forma que tuvimos Carmen y yo de hacerlo es, en Pulsión de Dulzura, activamos algunos discursos contemporáneos un poco en contra del cuerpo enamorado, y también lo que hacemos es ver cómo el cuerpo enamorado se convierte en un lugar de resistencia a las violencias externas y en un lugar que nos da un criterio de dulzura para entender cómo el poder está erosionando la vida que todas nos merecemos. La portada del libro es maravillosa. En el libro precisamente cuentas cuál es el origen. Creo que tiene su propia historia, ¿no? Sí, la portada es la bailarina Carla Cervantes, que ella es increíble. Yo vi una foto que tenía en su Instagram que había hecho con su pareja, la fotógrafa Mónica Figueras, y me quedé encantada con esa imagen, porque era la imagen de una arquera que tiraba un poco como desde lo alto, pero tiraba en oblicuo. No era la imagen de alguien que ataca mirando un objetivo, sino parecía la imagen de alguien que tuviese la tensión del arco en sus manos, pero fuese a lanzar de forma casi azarosa, ¿no? Y pensé, esta es la figura de Eros. A mí no me interesa el Eros alado, el angelote este torpe de la heterosexualidad normativa, donde tú vas caminando, te cae una flecha y tienes que casarte con Pepe porque no queda otra, ¿no? Sino que a mí me interesaba la arquera como amante y Eros a la vez. No externalizar la figura del deseo como si fuese una fuerza ajena al propio cuerpo, sino entender que el amante es también la potencia de desear, ¿no? Y que esa tensión de Eros está dentro de nosotras. Solo que en algún momento no decidimos objetivo y lanzamos la flecha a través de una inteligencia de dulzura que es mayor que un criterio lógico, ¿no? Entonces quería recuperar esto y ellas fueron increíbles y quisieron colaborar generando esta imagen específicamente para la portada, porque en la imagen original había un desnudo y como hay tantos problemas con la autorrepresentación de nuestros cuerpos, pues tuvimos que hacerlo un poco más cubierto con un pantaloncito sastre. Es ideal, es maravillosa, da muchísimas ganas de leerlo y es muy representativa de este ensayo maravilloso que recomendamos un montón, El pensamiento erótico, publicado en Reservoir Books. Muchísimas gracias, Sara Torres. Es un gusto escucharte siempre, es una delicia. No, esto es un regalo. Poder hablar de un libro como este con vosotras es permitir que estemos entre nosotras haciendo lo que tenemos que hacer. Así que muchísimas gracias. Y recuperar a Viti, que siempre hay que hacerlo. Gracias, Sara. Sí, gracias. Oh, hurry with the kisses, your lips and the balm. Every number counts, love token. Estamos encantadísimas de que David Uclés haya ganado el premio Nadal con La ciudad de las luces muertas. Si recordáis, David estuvo con nosotros a comienzos del año pasado y aquí nos adelantó de que iba su nueva novela, que ya estaba escrita. Cuéntanos, David, qué tiene que ver Barcelona, un apagón y Woody Allen. Ay, qué bien. Pues ese es el argumento de la siguiente novela, que ya está escrita. Tengo la suerte de que la terminé antes de publicar La Península. Por lo tanto, la veo fiel a mí. No tenía este miedo de qué querrán mis lectores, qué querrá mi editor y mi jefe de prensa y mi agente. No, esa novela sé que la hice de una manera muy pura. Pues será mi siguiente novela y contará las 24 horas de un día en Barcelona en el que se va la luz solar y la luz artificial. Solo resta la luz del fuego. Con la peculiaridad de que durante esas 24 horas toda la Barcelona arquitectónicas que existieron confluyen. Aparecen edificios de las exposiciones universales que ya no están, la Sagrada Familia ya está terminada. Y también vuelven a la vida personajes, literatos, actores que vivieron en Barcelona y que hicieron de Barcelona su ciudad. Será una novela coral más pequeñita y estos personajes intentarán que vuelva la luz a Barcelona. Vamos, una novela en realismo mágico exacerbado, muy exagerada y una carta de amor a la ciudad de Barcelona.
David Uclés, como tantos otros artistas LGTBI que han conseguido tener éxito en lo suyo, ha servido como diana de todo tipo de ataques homófobos en redes sociales, pseudomedios e incluso en algunos foros supuestamente progresistas, hasta el punto de que ha tenido que eliminar su presencia en X, la red anteriormente conocida como Twitter. Nosotros siempre hemos apoyado la labor de David e intuimos que casi 500.000 lectoras y lectores no pueden estar equivocados. Por cierto, entre ellas están algunos de los grandes nombres de la literatura española contemporánea. Nos despedimos ya en nombre de David Nieto, Luis Miguel Ortiz y Pablo Palacios. Hasta la próxima. Lo normal es una producción de Ser Podcast. Dirección y presentación, Nerea Pérez de las Heras y Antonio Nuño. Guión y producción, Tony Quart. Realización, José María Sendra. Para no perderte ningún episodio, síguenos y suscríbete en la aplicación y la web de la cadena SER y en todas las plataformas.